Hola, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a retomar lo último que alcanzamos a ver de la clase anterior, que era integrales por sustitución, y desarrollar muchas integrales por el método de sustitución, cosa de la próxima clase ver eh, integrales inmediatas y de ahí ver ejercicios de aplicación. Entonces vamos a partir por recordar el método de sustitución. Entonces tenemos acá, para recordar, la integral por método de sustitución, uno la identifica considerando que hay una función compuesta de otra función, y en otra parte de la integral está la derivada de la función que está compuesta. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de variable y consideramos como u a la función g de x, a alguna expresión que esté aquí de nuestra integral, la consideramos como u, debemos derivarla y así encontrar la otra parte que nos estaría faltando de esta integral. De tal forma que esta integral quedaría como f de g de x por g' de x en dx igual a la integral de f de u, ¿cierto? Porque aquí el cambio de variable está diciendo que u es igual a g de x, entonces acá estaba g de x, ahora quedó adentro de f también, estaba f de g de x, acá quedó f de u, y al derivar u nos queda du, y acá al derivar g me queda g' en dx, entonces toda esta expresión viene siendo du. ¿Ya? Después de eso vimos algunos ejemplos y vamos a comenzar a desarrollar una guía, ejercicio uno por uno, para poder así ir practicando. Yo les mencionaba anteriormente que en realidad ahora estamos haciendo los ejercicios de forma ordenada, solo viendo integral inmediata, después solo viendo, en este caso, método de sustitución, y después vamos a agregar el método de integral por parte, pero viéndolo de manera aislada. ¿Qué significa eso? Que después ustedes van a tener que mirar el ejercicio, reconocerlo y determinar de manera inmediata cuál método van a utilizar solo mirando la integral. Entonces eso va a depender de la práctica. Para saber cómo tendrían que hacerlo, van a tener que practicar mucho, y para eso vamos a ir desarrollando ejercicios y mencionarle de por qué se hace de tal o cual manera. Entonces, vamos a comenzar desde cero, desde el primer ejercicio de la guía. Algunos ya los vimos, otros los vamos a retomar, pero ahora ya vamos a empezar a desarrollar de una manera más rápida, porque viendo el video anterior, ustedes al finalizar el video anterior, terminamos viendo el método de sustitución. Ahora lo vamos a retomar. Se caracteriza por tener una función compuesta y la derivada de una función, en la cual vamos a tener que hacer un cambio de variable. Otra característica importante es considerar que acá estamos integrando y derivando al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, no podemos pasar por alto que nosotros lo primero que hicimos fue aprender a derivar, porque eso es lo que nos va a permitir a resolver, en este caso, ejercicios por sustitución. Y lo otro es que después siempre nosotros podemos comprobar los ejercicios como lo hicimos en la clase anterior, debido a que esto es la antiderivada. Si tomo la función y después la derivo, nosotros podemos comprobar nuestro ejercicio. Entonces, tenemos 3x cuadrado de x cubo menos 2 elevado a 6 en dx. Entonces, puedo considerar mi u como 3x al cuadrado, puedo considerar mi u como x al cubo menos 2, o puedo considerar mi u como x al cubo menos 2 elevado a 6. Y en ese caso, les comentaba en la clase anterior, en que uno lo elige considerando el de mayor exponente, porque como vamos a tener que derivarlo,
quedaría du igual a 3x cuadrados en dx. Considerar acá que la derivada de u, la derivada bajó a 3x cuadrado, la derivada de 2 es 0, y me queda en dx, estamos derivando en función de u, derivando en función de x. Se despeja dx siempre, du sería entonces, perdón, dx sería du partido por 3x al cuadrado, y ahora vamos a utilizar el método de sustitución, vamos a sustituir, entonces me quedaría 3x al cuadrado, aquí va un u elevado a 6, y en vez de dx va la expresión equivalente a dx, que sería du partido por 3x al cuadrado, en el cual, por ser producto, se pueden simplificar, y lo que estamos haciendo no es más que una integral difícil, transformarla a una integral más fácil, que vendría siendo u elevado a 6. Una integral indefinida, puesto que no tiene sus límites de integración. Estamos resolviendo a través de la sustitución, y acá resolvimos esto y lo transformamos, esta expresión ahora mucho más simple, que es una integral inmediata, en la cual dice que va a ser u elevado a 7 sobre 7, al exponente, en el caso de la integral, se le suma 1 y se divide por el mismo número, más c, que es la constante de integración, y luego nos devolvemos, lo dejamos en función de x. Entonces me va a quedar que la integral, ya como resultado final, lo vamos a escribir arriba, vendría siendo, ¿cierto? En función u, era en realidad x al cubo menos 2. Todo eso está elevado a 7, partido por 7, más c. ¿Ya? Ese sería el C de la guía. Y vamos a empezar con el D. Aquí tenemos muy similar a la expresión anterior. Entonces aquí tenemos un x a la cuarta y un x a la 3. Por lo tanto, lo más probable es que el cambio de variable corresponda al de mayor exponente para derivarlo, y así me queda el de menor exponente. Entonces, no vamos a considerar ese 4 que está acá, sino que solamente esto como base, que sería mi u es igual a, vamos a hacer acá, u es igual a x a la cuarta más 3, la derivada de u sería de u 4x al cubo. Recordar que en la derivada baja al exponente y queda multiplicando adelante, y luego le disminuyo 1 al exponente que teníamos, entonces aquí nos queda 3. La derivada de 3, de este 3 me refiero, es 0 en dx. La derivada con respecto a u, la derivada con respecto a x. Entonces acá queda de manera bien sencilla, porque nos quedaría la integral de u elevado a 4, ¿cierto? Y acá no olvidar que ese de x debe quedar despejado, por lo tanto acá, como queda un producto, me quedaría du sobre 4x al cubo igual a dx. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Voy a poner 4x al cubo, y en vez de colocar dx, vamos a colocar du sobre 4x al cubo. Se simplifican estas expresiones, y no es más que esta integral por método de sustitución, donde tenía una expresión mucho más compleja, donde tenía un producto, y nosotros decíamos que, según lo que nosotros tenemos en las propiedades y formularios de la integral, no tenemos a través del producto, tenemos solamente a través de las sumas y restas,
que nosotros decíamos que los podemos llegar y separar e integrar de manera independiente. Y acá me quedaría entonces esta transformada en una integral inmediata que no es más que u a la quinta, le sumo 1 al exponente y lo divido por el mismo exponente. No olvidar el más c. Luego esta expresión, que ya sería el resultado en función de u, integre de u, lo debemos devolver a la expresión original, que era x. Por lo tanto, ese u elevado a 5, mi u como es x a la cuarta más 3, va a quedar x a la cuarta más 3 elevado a 5 sobre 5 más c. Así de sencillo. Continuamos entonces con el siguiente. No olvidar que tenemos que recordar cómo se deriva, y en la derivación acá, en el cambio de variable, todo eso, también se considera regla de la cadena, todo lo que podemos tener en una derivada. Así que tener mucho cuidado de no saltarse pasos. Tengo acá una derivada de un producto, que sería, esta es la letra E de la guía, 2x por x cuadrado menos 1, y todo eso elevado a 5 en dx. Vean ustedes ahora qué sustitución, qué cambio de variable van a hacer para poder resolver. Hasta el momento son bien sencillas porque se parecen a las dos anteriores. Entonces, ¿lo resolvieron? Vamos a ver. Tenemos que considerar, no importa, por ejemplo, si nosotros consideramos como el cambio de variable u x cuadrado menos 1, y al derivarlo de u igual a 2x en dx, recordar que aquí el exponente baja, queda multiplicando, y se le resta 1 al exponente anterior cuando vamos a derivar. Entonces me queda 2x, la derivada de menos 1 es 0, y como se están restando, no se toman de manera independiente, en dx, derivada de u, derivada con respecto a x. Ahora, ¿qué pasaría si no apareciera ese 2 acá en esta expresión? No habría problema. No habría problema. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos que considerar que debemos despejar siempre de x, entonces nos queda du sobre 2x en d, igual a dx. Vamos a
reemplazar, vamos a sustituir, y aquí nos quedaría la integral de 2x de u elevado a 5 de x, que sería du sobre 2x. Se simplifican y nuevamente tenemos una expresión bastante sencilla. Esta integral, difícil de resolver así tal como está, me quedaría u elevado a 5 en du. Se transforma en una integral inmediata, simple y sencilla de potencia, en donde vamos a decir que el resultado es u a la 6 sobre 6 más c. ¿Y quién era u? U correspondía a x cuadrado menos 1. Por lo tanto, como después hay que devolverse y responder con respecto a x, ¿cierto? Nos quedaría acá x al cuadrado menos 1, que sería mi u, todo eso elevado a 6 sobre 6, más c, que es mi constante de una constante que la cual su derivada es 0, ¿ya? Vamos a comprobar este ejercicio. Ya que tenemos el resultado aquí, vamos a comprobar que si este ejercicio se deriva, debería darnos este desarrollo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que está bien resuelto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a anotar aquí entonces comprobación. Recuerden que todas las integrales se pueden comprobar. Comprobación. Tengo la expresión x cuadrado menos 1 elevado a 6 partido por 6 más c. Llamemos eso f de x. ¿Ya? F mayúscula, porque decíamos que esa es la expresión del resultado de una integral. Si a esa f mayúscula yo la derivo, ¿qué me quedaría? Me quedaría un sexto porque esto es una constante, esto es un sexto, por. Aquí esta expresión vendría siendo la derivada de la potencia primero. La derivada de la potencia sería 6 por, este exponente baja queda adelante, 6 por x cuadrado menos 1 elevado a 5. Ahí solamente está derivado la potencia de exponente 6. Aún nos falta multiplicarlo por la derivada de la base. La derivada de la base sería la derivada de x cuadrado menos 1, y eso es 2x. Si se simplifican los 6, y nos queda la expresión original. Entonces ahí decimos que el resultado, si nosotros lo derivamos, debería ser esa expresión. Lo cual es cierto, por lo tanto está bien resuelto esa integral. ¿Sí? Vamos con otro. Recuerden que se está dejando un espacio, un tiempo, para que ustedes lo piensen, traten de hacerlo, mientras yo les doy ese espacio. Letra E, vamos por la letra F. Así cuando lo vayan resolviendo, ustedes van comparando, van escuchando y van comparando con sus resultados. Si no llegaron al mismo resultado, la idea es que no es llegar y borrar, sino que fijarse cuándo, en qué momento se equivocaron, dónde se equivocaron, por qué se equivocaron, para no volver a cometer el mismo error. Hasta el momento todos son muy similares, eso es cierto.
Entonces, partimos aquí con considerar que esta base tiene exponente 5, acá hay un exponente 7 y un exponente 4. ¿Ya? Entonces, este es el 7 por si no se ve bien. Entonces acá consideramos que esta base va a ser mi u, porque al derivarla me quedaría du, acá me quedaría 4x a la cuarta, la derivada de 4 es 0, entonces sería más 0, me quedaría solamente esto en dx, y despejo dx, que sería du sobre 4x a la cuarta en dx, igual a dx de nuevo. Bien. Entonces, con eso tendríamos acá, que va a ser igual a la integral de u elevado a 7 por x cuadrada a la cuarta. Solo estoy cambiando esto por u a la 7, esta expresión era u, y dx es du sobre 4x a la cuarta. Aquí justo se dio que al derivar x a la quinta, baja el exponente, le quitamos 1 al exponente anterior, pero acá no aparece el 4x a la cuarta, solo aparece x a la cuarta. Y en ese caso no hay ningún problema porque nos damos cuenta que esto va a ser sencillamente, se simplifica lo que tengo igual, entonces acá esta expresión queda como la integral de u a la 7 partida por 4 en du. Y eso es lo mismo, ¿cierto? Acá quedaría la integral de u a la 7 partido por 4 en du. Y eso es un cuarto de la integral, es decir, acá no puedo sacar el 4 como 4, sino que hay un 1 acá, un 4, acá sería un cuarto de la integral de u a la 7 en du. Y eso no es más que un cuarto por u a la 8 partido por 8 más c. Entonces eso es u a la 8 sobre 32 más c. U a la 8 sobre 32, ¿cierto? Se tienen que multiplicar más c. ¿Qué vendría siendo acá? Nos devolvemos y lo dejamos expresado en función de x. Entonces, lo mismo que teníamos en función de x sería x a la quinta más 4 y todo eso elevado a 8 sobre 32 más c. Ese sería el resultado. Expresado en función de x, siempre devolverse a x. Mírenlo, procesenlo. Tenemos, siguiente. Vamos de menos a más. Vamos a ir agregando dificultad. Por lo tanto, acá nos quedaría, como letra G, la integral de x cuadrado de 1 menos x cubo elevado a 4 tercios de x. Les dejo ahí un minuto para que lo revisen.
Entonces, lo mismo, consideramos la variable u como 1 menos x cubo. ¿Por qué? Porque tenemos un x cuadrado, lo que significa que el x cubo es el que voy a tener que derivar. Me queda que de u, la derivada de 1 es 0. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y tengo un menos adelante. Todo eso en dx. Recordar también que nosotros despejamos dx y nos quedaría du sobre menos 3x cuadrado en dx, igual a dx. Entonces, esta expresión, que estaba escrita como la integral de x cuadrado por, acá hay un producto, entonces se veía que no la podíamos resolver como una integral inmediata, la transformamos y queda x cuadrado por u elevado a 4 tercios de x, que sería de u sobre menos 3x cuadrado. Acá se simplifican solamente los x cuadrados y nos quedaría que esta expresión es igual a menos un tercio, porque acá hay un menos, de la integral de u elevado a 4 tercios en du. Eso viene siendo menos un tercio de la integral, ahí ya no sería de la integral en realidad, vamos a sumarle 1 al 4 tercios, estas cositas que se van haciendo en un ladito, entonces 4 tercios más 1, esto sería 4 más 3, sobre 3, eso es 7 tercios, y vamos a usar la técnica que habíamos hablado. Va a ser u elevado a 7 tercios por 3 séptimos. Recordar ahí porque queda dividiendo por 7 tercios, pero al dividir 1 dividido por 7 tercios me queda 3 séptimos. Por lo tanto, me quedaría esa expresión, que acá se simplifica, debemos agregar el más t, que no se nos vaya a olvidar la constante de integración, y luego, ¿cierto? Tenemos acá ese menos, sale abajo, y acá hay un 1 para que quede como un tercio, no es 0 partido por 3, es 1 sobre 3. Como es negativo ese 3, me va a quedar menos un tercio. Menos un tercio. Luego, ¿qué hicimos? A 4 tercios le sumamos 1. Eso nos dio 7 tercios. Entonces queda u elevado a 7 tercios partido por 7 tercios. Y 1 dividido en 7 tercios son 3 séptimos. Por lo tanto, va a quedar menos un tercio por 3 séptimos. Se simplifican los 3 y esto vendría siendo menos u elevado a 7 tercios partido por 7 más c. Importante, que es lo que vamos a llevar ahora con respecto a x. Entonces va a quedar acá igual a menos, el u era toda esta expresión, paréntesis, 1 menos x al cubo, todo eso elevado a 7 tercios sobre 7 más c. Ese sería el resultado. ¿Van llegando? ¿Van llegando a sus resultados? Vamos con otro. Este es el ejercicio G. Vamos con el otro. Damos unos minutos para que ustedes lo vayan haciendo. Y así comparen, no copien, comparen, lo piensen ustedes. Solo para seguir el orden vamos a continuar con el H. Y
partir de ahí ya, después de esto, se empiezan a diferenciar bastante los ejercicios que hemos visto hasta ahora. H entonces es la integral de 2 por 2x menos 1 elevado a 1/3 en dx. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Tomamos U, y este sería el último de esas características. U va a ser igual a 2x menos 1, de U vendría siendo 2 en dx, despejamos dx, y nos quedaría esa expresión, que du es igual, o sea, dx es igual a du sobre 2. La derivada de u es de u, la derivada de 2x es 2 en dx. Derivada de u, derivada de x. Entonces, para reemplazar acá, nos quedaría la siguiente forma. Tendríamos la integral de 2 de u elevado a 1/3 en dx, que vendría siendo de u sobre 2. Eso es igual a 1/2, porque vamos a sacar ese 2 por propiedad de integración. Si nosotros estamos multiplicando, no, acá nos quedó ese 2 y ese 2. Por lo tanto, esto no es más que la integral inmediata de u elevado a 1/3 en du.
¿Y eso cómo se resolvía? 1/3 más 1. Eso nos quedaba 1 más 3 sobre 3. Eso es 4/3. Entonces, esto, resuelto de manera inmediata, sería u elevado a 4/3 por 4, no, por 3 sobre 4 más 6. Siempre invertir cuando nos quede en fracción, y eso es porque nos está quedando 1 sobre 3/4. O sea, 1 sobre 4/3, y 1 sobre 4/3 es 3/4. Se divide 1 dividido en 4/3, sería 1, multiplico, me queda 3/4, y ahí quedaría 3/4. Por eso aquí queda 3/4. ¿Ya? Y eso lo debo dejar expresado en x, entonces va a ser 3 de 2x menos 1 elevado a 4/3 partido por 4 más c. Una integral que tiene un producto acá se resuelve a través de la sustitución. No podríamos haberlo resuelto de manera inmediata porque tengo que hacer ese cambio de variable. Debido a que ese 2 sí se podría sacar, no me implica problema, pero aquí tengo una base con x elevado a ese exponente. Entonces, no es tan sencillo porque ya sabemos que por regla de la cadena siempre nos pasa eso. Que no podemos utilizar las mismas propiedades porque en la derivada nosotros teníamos que la manera de derivar en multiplicación y en división era distinta. ¿Cierto? Vamos con otro. Vamos con y. La integral de la raíz cúbica de 4 menos 3x en dx.
Entonces aquí tendríamos mi cambio de variable, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá, este recuadro. Vamos a considerar mi u como 4 menos 3x. Vamos a derivar, me quedaría de u elevado, o sea, igual a menos 3 en dx. La derivada de 4 es 0, la derivada de menos 3x es menos 3. Derivada de u, derivada de x. Despejamos de x siempre, entonces nos queda que du partido por menos 3 es igual a dx, y de ahí, considerando ese cambio de variable, es que nos vamos a dirigir a retomar el ejercicio. Entonces esta integral es más bien la integral nos queda una raíz cúbica, ¿cierto? De u, que sería así, en dx, que vendría siendo du partido por menos 3, eso es menos 1/3 de la integral de u elevado a 1/3. Recordad que esa raíz se puede transformar en una potencia de exponente fraccionario. Entonces nos queda u elevado a 1/3 en du. Nos queda, esta se ve, no es que sea muy compleja, no tiene producto, no tiene división, pero lo mismo que les mencioné al finalizar el otro ejercicio, es que el problema de este es que nosotros tenemos acá que no puedo llegar y trabajarlo como la integral de una raíz o la integral de 1/3, porque mi x está también dentro de la raíz. Eso me genera un problema. Hay un menos 3, por ejemplo. Entonces, tengo que revisar cómo lo podría hacer con método de sustitución. Eso me daría menos 1/3 y de u, y como es integral, a 1/3 le sumamos 1, nos da 1 más 3 sobre 3, eso es 4/3, por lo tanto acá queda elevado a 4/3, partido por 4/3, entonces 1 partido por 4/3 nos queda 3/4. Se simplifican, porque esto se está multiplicando, ¿cierto? Ahí se estaba multiplicando el menos 1/3 por este 3/4. Le agrego el más c. Entonces el resultado de esto vendría siendo menos u, que era 4, paréntesis 4, menos 3x, todo eso elevado a 4/3, sobre 4 más c. Procésenlo ahí mientras. Vamos con otro entonces. HI, vamos a J entonces. J no aparece, no va a aparecer en la ficha, así que acá. Y K es la integral de la raíz de 8x más 1 en dx. Esto debería ser sencillo. Así que vamos a dar menos tiempo para eso.
Entonces, como es sencillo, vamos a tomar, decimos que u es igual a 8x más 1, y después derivábamos. Du 8 en dx. Du sobre 8 es igual a dx. Y ahí hacemos la sustitución. ¿Qué nos quedaría entonces? La integral de la raíz de u de du sobre 8, eso es igual a 1/8 de la integral, y ahí colocamos la raíz de u como u elevado a 1/2. Ya nos vamos acercando más. ¿Cómo seguiría ese resultado? Entonces, ahí nos estaría quedando la integral 1/8 por el resultado de esa integral. Y teníamos que 1/2 más 1 vendría siendo 1 más 2 sobre 2. Eso es 3/2. Entonces nos va a quedar u elevado a 3/2 por 2/3 más c. Eso entonces vendría siendo, se simplifica acá, que nos daría u elevado a 3/2 sobre 4 por 3, 12 más c. Y eso, escrito acá el resultado, vendría siendo entonces, en función de u, sería u elevado a 3/2, vendría siendo 8x más 1 elevado a 3/2 sobre 12 más c. Ese sería el resultado expresado en función de x. Vamos con el otro que ya aumenta un grado de dificultad un poco, no es que sea imposible con lo que ya saben, sino que aquí tienen que meditar cuál vendría siendo su U con las características similares que ya habíamos comentado. Entonces tenemos para la letra L de la guía que van a de integrales, x menos 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 2x en dx. A ver, piénsenlo ahí un segundo, ¿qué harían? ¿Cuál sería su U? Para ver si llegamos al mismo resultado. Entonces acá
vamos a considerar como u a la expresión de grado mayor que vendría siendo x cuadrado menos 2x. Derivamos a la izquierda y a la derecha. Hay dos expresiones, por eso lo dejé entre paréntesis. Y aquí entonces nos quedaría du sobre 2x menos 2 es igual a dx. ¿Bien? Entonces, con esa expresión, vamos ahora a sustituir. Tenemos la integral de x menos 1 sobre la raíz de u, y de x es du sobre 2x menos 2. En este caso, lo que vamos a hacer es factorizar el denominador que nos quedó acá, y sería x menos 1, la integral de x menos 1 sobre raíz de u, por du sobre 2 factor de x menos 1, porque aquí el 2 es el término común de este binomio. Ahí logramos simplificar el x menos 1, ¿por qué? Porque tenemos aquí un producto, y entre el 2 y el paréntesis también hay un producto. Entonces, eso vendría siendo, vamos a anotar acá el igual, vamos a borrar esta expresión por términos de espacio. Y ahí esa integral nos estaría quedando como un medio, puesto que va a salir ese 2, pero como denominador, de la integral de 1 sobre raíz de u en du. El 2 salió, esa expresión se simplificó, arriba solamente quedaba du, abajo la raíz cuadrada de u. Y acá, eso sería un medio de la integral de u elevado, bueno, ya sabemos que la raíz de u es igual a u elevado a un medio, pero como está, la raíz de u es igual a 1 elevado a un medio. Pero acá, lo que nos conviene es dejar ese u arriba, y nos quedaría como menos un medio. Recordad que si subo o bajo cambia el signo del exponente en du. Ahora pueden seguir ustedes a ver cómo van avanzando. Que decíamos que este ejercicio, la dificultad estaba acá en realidad. Lo demás sigue siendo todo igual por el momento.
Entonces, ¿cómo termina? Tenemos en este caso un exponente negativo. Entonces va a ser menos 1/2 más 1, me daría menos 1 más 2 partido por 2, eso es 1/2. Entonces aquí, ¿cómo me estaría quedando? En este ejercicio sería la integral, no, ya no tenemos la integral, ya la tenemos calculada. El resultado vendría siendo, entonces, 1/2, de ese 1/2 que teníamos acá, de u elevado a 1/2, porque al sumarle 1 nos dio 1/2, por 2 partido por 1. Eso es lo que estamos diciendo, entonces, más c. Y eso vendría siendo, en realidad, nos vamos a devolver. Eso es lo que nos quedó, nos vamos a devolver. Y lo vamos a comprobar. Me quedaría raíz de u, y u era x cuadrado menos 2x más c. Y lo que vamos a hacer ahora es comprobar este resultado. ¿Qué vamos a hacer para comprobar el resultado? Vamos a tomar el resultado de la integral, lo vamos a derivar y debería darnos este resultado como expresión. Entonces, sería lo siguiente, vamos a llamar a f de x al resultado de la integral. Vamos a derivar. Va a quedar f' es la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz, por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que vendría siendo regla de la cadena. Entonces nos da 2x menos 2. Y la derivada de la constante es 0. Entonces aquí f' de x va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado menos 2x por 2 sobre, esto vendría siendo así, ¿cierto? Entonces nos quedaría 2 de x menos 1. Se simplifican los 2 y me da la expresión que teníamos en un principio, ¿cierto? Al multiplicar 1 por el paréntesis, me queda el paréntesis y abajo la raíz. Y era la expresión que teníamos en un principio. Vamos entonces ahora con otro. No era tan complicado, pero sí hay que ir fijándose en todos los detalles. M. Ya vamos en el M. Recuerden que esto último era una comprobación. No es que ustedes tengan que hacerlo por cada ejercicio, solamente comprobación para que recuerden que estamos calculando la antiderivada, que por algo es importante después de estar trabajando con U, volver a trabajar con X, que era lo que me estaban pidiendo. Y entonces, nuevamente vamos a dar el espacio para que vayan resolviendo. M vendría siendo la integral de x en dx sobre raíz de 6x al cuadrado más 1. Muy similar, muy similar. Así que debería salir bien.
¿Cómo vamos? ¿Cuál fue su U? Entonces aquí nos quedaría U es igual a 6x cuadrado más 1. Du sería 12x en dx. Du sobre 12x es igual a dx. Y con esa información, perdón, tengo U igual a 6x cuadrado más 1. Luego du es igual a 12x en dx. Du sobre 12x es igual a dx. Ese término queda dividiendo. Entonces, a partir de eso, vamos a completar la sustitución. Tenemos la integral de x sobre raíz de u en dx, que viene siendo du sobre 12x. Las x se simplifican. Eso nos quedaría como 1 partido por 12, la integral de u elevado a 1/2 de x. Y eso ya sabemos cuánto es, porque menos 1/2 más 1 ya decíamos que era 1/2, ¿cierto? Entonces acá nos quedaba 1 partido por 12. Si a 1/2, o sea, a menos 1/2 le sumo 1, me quedaba 1/2. U elevado a 1/2 dividido por 1/2. Y eso más c. Y eso sabemos que es lo mismo que decir esto. Entonces, dejando esta expresión, la podemos simplificar. Y nos queda 1 sobre 6 de u, de raíz de u, más c. Entonces acá el resultado vendría siendo 1/2 de la raíz de u, que era 6x cuadrado más 1, más c. Entonces ahí, con esto vamos a concluir la clase de hoy, que habla de integración por método de sustitución. La idea es reforzar las características que tiene cada uno para poder así determinar qué método se va a utilizar para resolver este tipo de integrales. Entonces, con eso quedamos. Revisar, ir haciendo formulario, repasar. Terminamos entonces hasta la letra M y vamos a retomar en la próxima clase. La idea también, lo que pueden hacer como para repasar, es derivar todos los resultados. Los que hayamos hecho y no hayamos comprobado, podrían derivarlos y ver que en realidad esa es la forma de resolverlos. Hasta pronto, próximo martes retomamos.